Bueno, vamos con el tercer tema de los materiales didácticos del taller de Esparto de la Universidad Popular de Albacete, y en esta ocasión vamos a hablar de la historia del uso del esparto. Bueno, parece ser que ahora mismo el resto de esparto más antiguo que se conoce es una cuerda que se encontró hace unos años petrificada en una estalactita en Málaga, asociada a unas pinturas rupestres, y esta cuerda parece que se ha datado en torno a unos 30.000 años de antigüedad. O sea que esto sería los primeros restos de esparto en el registro arqueológico, aunque esto, claro, está aún pendiente de las publicaciones así. Parece ser que no se ha publicado científicamente el descubrimiento, pero bueno, está más o menos muy reciente, y se ve que es una trenza de esparto de 3 ramales que se ha quedado incrustada en carbonato cálcico, y sería, claro, del Paleolítico, un resto realmente antiguo. No sé si habrá en Europa algún tipo de resto de cestería anterior a este, pero posiblemente no. En el registro arqueológico aparecen muchísimos restos de esparto, aparece mucha cerámica con improntas de cestería, o sea, barro que lleva el dibujo de trenzados de esparto, que se supone que recubría estos primeros cestos. Tenemos una pintura rupestre de Valencia tristemente desaparecida, que estaba en la Cueva de la Araña, que representa una escena de recolección de miel de una colmena silvestre. Entonces se ven aquí unas cuerdas, una chica que está trepando por estas cuerdas y una cesta en la mano rodeada de abejas revoloteando. Bueno, esta cesta, claro, lógicamente no se sabe qué material podría ser, pero por la zona en la que está, es una zona de esparto, podría ser, es un documento un poco que nos habla de la antigüedad de la cestería, pero no concretamente del esparto. Sí que es de esparto el ajuar que se encontró en el siglo XIX en la Cueva de los Murciélagos, en Granada. Aquí unos mineros encontraron unas 50 momias eh, vestidas con túnicas de esparto, con sandalias de esparto, con cestillos, con gorros, con un montón de piezas de esparto. Y una de las momias pues tenía una diadema de oro, y entonces buscando metales, buscando joyas y tal, revolvieron todo esto y todos los restos los depositaron en una balsa que había al exterior en la salida de la cueva, que es donde los arqueólogos pudieron recuperar, entre lo que había en la balsa y los restos que dejaron en la cueva de los mineros, pudieron recuperar algunas piezas como estas, que se exponen en el Museo Arqueológico Nacional en Madrid, y que son piezas de cestería muy fina de esparto de unos 7.000 años de antigüedad, o sea, correspondientes al Neolítico. Estos son cestillos de esparto que contenían cápsulas de adormidera y estaban depositados junto a las momias. Estas cápsulas de adormidera pues representarían el sueño y la muerte en el mundo antiguo, y también tenían pelo y algunas otras cosas, ¿no? Este ajuar de esparto de la Cueva de los Murciélagos contiene piezas muy interesantes, ¿no? Como hemos comentado antes, como estas sandalias, que por cierto, sandalias similares se han encontrado en nidos históricos de quebrantahuesos en las montañas del sur de España, porque parece ser que los quebrantahuesos usaban también la cestería de esparto para tapizar sus nidos. Hay muchísimos restos de esparto en las excavaciones arqueológicas y en los yacimientos que se trabajan en el sur de España, cuerdas carbonizadas, y esto es de los famosos trabajos de los hermanos Siret en el siglo XIX, donde una de las cosas que muestran en una tumba del Argar, también del bronce almeriense, es un hacho de espartos. Esto es una antorcha hecha con espartos viejos, exactamente igual a las que se hacen en la actualidad, solo que esto tiene unos 4.000 años de antigüedad, ¿vale? Entonces, este tipo de este resto es muy interesante, pero restos de esparto carbonizados aparecen en toda la edad del bronce de la península ibérica, ¿no? Este es también un resto arqueológico muy interesante. Son 2 rollos de pleita que se encontraron en un enterramiento también de hace unos 4.000 años, me parece, y un palo aquí de hueso para coger esparto, parece ser que era también, ¿no? Y un manojo de esparto y tal, ¿no? En Albacete se encontró también en un ocultamiento medieval del siglo XI andalusí,
en Lietor, en una cueva, se encontraron, estos son herramientas de trabajar el esparto, son agujas de coser pleita y palos para arrancar esparto, ¿no?, que se exponen en el Museo de Albacete. O sea, en la zona del sur de la península ibérica es muy rico en restos de esparto en cualquier yacimiento arqueológico, ¿vale? Y ya la primera fuente documental, la primera referencia escrita al esparto se debe a Plinio en su Historia Natural, que él dice que es una hierba que crece espontáneamente, que no se puede sembrar, un junco de suelo árido que está en Hispania, y comenta que los campesinos hacen con él sus lechos, hacen el fuego también, hacen sus antorchas, sus calzados, y los pastores fabrican con él sus vestidos. Dice Plinio también que para recolectarlo se guarnecen las piernas con unas botas y las manos con unos guantes y lo enrollan alrededor de un hueso o bastón. O sea, el mismo sistema que ha llegado hasta la actualidad, ¿no? Dice que también se recolecta en invierno, pero es más fácil de los idus de mayo hasta los de junio. Idus es a mediados de mes, de mediados del mes de mayo hasta mediados los del mes de junio, el tiempo de la maduración del esparto. Bueno, en la antigüedad fue muy importante por el esparto Cartagena. Los romanos también la llamaban Cartago Espartaria, era el puerto natural por donde salía la producción de esparto del Campus Spartarius, era el nombre que dan los romanos al sudeste de la península ibérica, una parte del territorio que entra como un rombo hacia el interior, que es hasta la provincia de Albacete y llega hasta la costa, aunque hay cierta discusión sobre los límites que tuvo el campo espartario. Entonces, otra mención al esparto por los romanos, que era un material estratégico de cordelería naval. Tito Livio, cuando describe la toma de Cartagena por Escipión, comenta que los romanos capturaron 63 naves de carga cartaginesas en el puerto de Cartagena y algunas con su cargamento. Era trigo, armas, bronce, hierro, velas, esparto y otros materiales navales, ¿no? A partir de esta referencia romana ya hay muchísima documentación sobre que habla del esparto, publicaciones, ordenanzas, y esta, por ejemplo, del siglo XVIII, que habla de la producción de extraer el esparto. Algunas regulan las atochadas que se hacían para retener el suelo fértil. Hay mucha documentación sobre esto. Y ya pues empezamos ya en tiempos más cercanos, pues por ejemplo la importancia de la industria del esparto, por ejemplo, para elaborar cofines para las almazaras, en Jumilla, talleres de pleita, incluso tuvo mucha importancia la elaboración de papel de esparto, del que, por ejemplo, se elaboraba mucho en las Islas Británicas, y esto es una imagen que recoge una descarga de esparto en Londres con destino a la elaboración de papel de esparto, y este esparto procedía sobre todo de Argelia. Esto es sobre cordelería. Calasparra y Cieza eran las ciudades más importantes en este tema, y es una industria que también estuvo funcionando bastante tiempo. Y también la artesanía del esparto, con estas mismas técnicas que se ven en las piezas antiguas, se ha seguido manteniendo en todo el norte de África. Y en algunas zonas, pues por ejemplo, era habitual que fueran las mujeres las que hacían la pleita y los hombres la cosieran, ¿no? Como esta foto que es del Romeral, de ahí también un museo del esparto en Toledo, ¿no? Sin embargo, pues por ejemplo, la zona de La Mancha, la zona de Albacete, la Mancha Oriental, pues el trabajo del esparto era una cosa más bien de los pastores y la gente que trabajaba en el campo, los muleros, los agricultores. Esta es una foto de un pastor de la Laguna de Ruidera del año 1904, que se ve aquí que tiene manojo de esparto para ir trabajando, su montera, sus delanteras y todo, ¿no? Y aquí un pastor de Munera, Chichirri, que está haciendo esparto, ¿vale? Bueno, entonces aquí tenemos una foto de Julián Collado de Albacete de 1910, del archivo del Instituto de Estudios Albacetenses, donde pues se ve es un trabajo de monda de la rosa del azafrán. Se ven aquí los cestos roseros, donde se recogía la rosa, las espuertas de pleita, y todas estas técnicas y tradición de trabajar el esparto, pues por lo menos parece ser que en el sur de la península ibérica tiene 30.000 años de antigüedad.